Buen día, mi nombre es Cristian Gerardo Méndez Martínez y mi matrícula es CTM 001070 y estoy inscrito en la Universidad Virtual CNCI en la licenciatura en Derecho. En este video, como parte del proyecto integrador en la materia de Derecho Integrador, explicaremos a través de una serie de preguntas la función del derecho sucesorio para identificar los procesos de sucesión de bienes. Sin más por el momento, iniciamos con el proyecto. Es un conjunto de normas que regula la organización del registro público de la propiedad, tanto en sus procedimientos de inscripción de bienes como en la validez de los derechos inscritos. El derecho registral, también conocido como derecho inmobiliario, por el tipo de bien inscrito, es parte del derecho civil, aunque también recoge elementos del mercantil y del administrativo, debido a los actos jurídicos que regula. Los principios que rigen la inscripción son 10 básicamente. Primeramente, tenemos el principio de consentimiento, el cual consiste en la necesidad de la expresión de la voluntad acreditada fehacientemente de quien aparece inscrito como titular. Tenemos el principio de publicidad, el cual consiste en la proyección jurídica de los asientos que se practican en el registro, dando lugar a los principios registrales de fe pública y legitimación, y en donde las personas tienen acceso a la consulta de dichos actos. También está el principio de rogación. Es cuando el registrador está impedido para inscribir actos jurídicos de oficio, pues requiere la solicitud de la parte interesada para proceder a la calificación e inscripción del mismo. El principio de inscripción es el principio por el cual el registro está obligado a asentar los actos que determina la ley y que solo por esta circunstancia surten efectos frente a terceros, dividiéndose en inscripción material y en inscripción formal. Posteriormente está el principio de tracto sucesivo, el cual establece que deben existir una cadena de registros sobre un determinado derecho real. Posterior tenemos el principio de fe pública registral, el cual obliga a tener por verdadero un determinado acontecimiento. Para efecto del derecho registral, la fe pública versa sobre la fecha de inscripción, de modificación o de extinción del título, haciendo prueba plena de su registro en cierta fecha. También tenemos el principio de tercero registral, el cual protege el adquiriente de buena fe del inmueble en materia del contrato. Posterior tenemos el principio de prioridad, el cual equivale al principio primero en tiempo, primero en derecho. Lo anterior se determina cuando se lleva a cabo la inscripción de un acto jurídico para efectos de la preferencia de los que registran sobre un mismo derecho real. También tenemos el principio de especialidad. Es la clasificación de acuerdo con su naturaleza, como las características del inmueble, que son objeto del derecho real, su valor, su naturaleza del derecho, el acto jurídico que le da origen, así como la fecha del título y el funcionario que lo autorizó. Y por último, tenemos el principio de legalidad. Es el cual conlleva la revisión a fondo y la forma del acto a inscribir por parte del registrado. El derecho sucesorio es el que estudia la transmisión de los bienes de una persona extinta a otra, de forma hereditaria o testamentaria, incluyendo así los derechos y obligaciones que ésta implique. Las dos clases de sucesiones es la hereditaria o legítima y la testamentaria. La hereditaria implica que el testador, también llamado decujus, le traspase a otro heredero la herencia, o legatario, el legado, lo cual es su patrimonio. La testamentaria es un acto personalísimo, revocable y libre por medio del cual una persona, después de su muerte, transmite sus bienes
derechos y deberes a través de un testamento. Los elementos que conforman el derecho de sucesión son tres. Primeramente está el decujus, el muerto o finado. La Ley General de Salud, en su artículo 343 del 2019, en la página 146, establece que una persona ha perdido la vida cuando se presenta la muerte encefálica o el paro cardíaco irreversible. Otro elemento es el acervo hereditario. Es la constitución del patrimonio de la persona que perdió la vida, integrando los derechos, bienes y obligaciones de la misma. Por último, el último elemento son los sucesores, que son las personas que sustituyen al decujus. Estos pueden ser por título universal, que es cuando reciben todo el acervo hereditario sin especificar los bienes que se le designe, o por título particular. Y esto es cuando solo reciben ciertos bienes o derechos que el testador determina. Los testamentos en el extranjero tienen validez jurídica y donde los artículos del Código Civil Federal del 2019 en la página 157 lo indican. En el artículo 1593 indica que los testamentos realizados fuera de México serán efectivos en el país siempre y cuando hayan sido formulados de acuerdo con las leyes de la nación donde se creó. Y en el artículo 1594 indica que tanto los secretarios de la legación, cónsules, como los vicecónsules mexicanos pueden ejercer la función de notarios o receptores de los testamentos de personas mexicanas en el extranjero, siendo ejecutadas las disposiciones testamentarias en la Ciudad de México. Es la sucesión que consiste en reconocer los deseos de voluntad unilateral de una persona fallecida descrita en un testamento, los cuales se encuentran registrados ante un notario público, siendo el testamento un acto personalísimo, revocable y libre por medio del cual una persona, después de su muerte, transmite y o dispone de sus bienes y derechos. Mientras que en la sucesión hereditaria consiste en la sustitución de la titularidad jurídica de los bienes de una persona fallecida. Los bienes pueden ser traspasados a los parientes próximos, aunque también pueden hacerlo a personas sin parentesco e inclusive a instituciones públicas o privadas, surtiendo efecto por mortis o la causa de muerte de quien realiza dicha transmisión. Los sucesos hereditarios pueden ser de dos tipos. La sucesión testamentaria, que es aquella en la que existe un testamento hecho por el fallecido antes de morir, o la sucesión intestada, que es aquella que se da cuando el fallecido no hizo un testamento antes de morir. Con esto voy por concluido mi proyecto. Sin más por el momento, que tengan una excelente tarde.